Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Siempre es un placer y un honor poder contar con ustedes y tener, por supuesto, la canonjía de que nos están acompañando y que están contentos, como nosotros, de podernos recibir en su casa. Mi nombre es Luis Magaña y esto es Magañísimo. En México son las 7 de la noche con 10 minutos. En Los Ángeles son las 5 de la tarde con 10 minutos. Y en Miami son las 8 de la noche con 10 minutos. Hemos hecho una transmisión especial y nueva para ustedes, por supuesto, porque han cambiado las reglas del juego hoy, en el caso de Pablo Lyle. Después de estar esperando por mucho tiempo una sentencia, mucho tiempo son un poco más de 3 años. Hoy Pablo Lyle ya sabe qué va a suceder con su vida en todos los aspectos. Aparentemente le han dictado una sentencia de 5 años de prisión, más 8 años de libertad condicional y algunas horas, que aparentemente, según leí, son 100 de servicio comunitario, lo cual quiere decir que, pues, definitivamente no creo que la vaya a pasar muy bien en las próximas temporadas, porque haciendo cuentas, pues podría quedar librado de todo esto cuando él cumpla aproximadamente 50 años y sus hijos sean ya adolescentes y uno universitario. Esto realmente le cambia la vida a cualquiera. Recordamos y pongamos en antecedente que esto es algo que viene de un incidente automovilístico en el que Pablo Lyle se desciende de su auto, se hace de palabras con un señor, Jesús Hernández, que hoy descansa en paz, tienen un altercado, aparentemente hay golpes, intercambio de palabras. Pablo se sube a su coche después de este asunto y se va derechito al aeropuerto, en donde es aprendido y a partir de ahí su vida se transforma. Yo le quiero dar las gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar por estricto orden alfabético. Está mi compañero y amigo, un periodista de origen español, pero ya más latino que cualquiera de todos nosotros, al que le tengo mucho respeto. Es un cuate definitivamente experto, un tigre de la noticia, y me da mucho gusto que nos acompañe hoy mi querido Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, y además recién salido de la corte, o sea, he estado allí, bueno, transmitiendo pues todo eso que estaba viviendo la familia, tanto de Pablo como de la víctima de Juan Ricardo Hernández, así que te tengo todos los detalles porque además acabo de platicar ahora con la viuda, con esa persona, Mercedes Arce, bueno, que lamentablemente pues vio como la persona con la que se iba a casar falleció en ese accidente de tráfico, ¿no? Qué barbaridad, esto es como increíble. Y por lo pronto también queremos darle la bienvenida a un experto en casos legales, que por supuesto además es representante de un bufete de abogados importante en Los Ángeles, California, y le agradecemos muchísimo que como experto comparta con nosotros su visión legal al señor Tony Flores. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. En realidad, este caso fue muy importante para la comunidad latina, mexicana más que nada, de darle seguimiento y hasta hoy ya tenemos fin de esto, ¿no? Ya tenemos un final de lo que pasó. Queremos agradecer muchísimo a toda la audiencia que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Gracias, Lizzy Rodríguez, muchas gracias. Becky Villegas, muchas gracias. Cristina, Rafael, Carlos, Emanuel, Ignacio, Mirna, Nancy, Gwendolyn, Michelle, todos ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos desde Nicaragua, desde Honduras, desde Panamá, desde España, Geraldine. Muchas gracias a todas y cada una de las personas desde Wisconsin, New York, Washington, D.C. Muchas gracias a todos por estar ahí. Les agradecemos profundamente. Y bueno, dijera mi abuelita, vámonos al grano, directamente con el dermatólogo. Entonces, a ver, Alex, cuéntanos, ¿qué sucedió hoy? ¿Qué viviste en la corte? Oye, 3 años y medio estuvieron los abogados de Pablo Lyle retrasando esa decisión del juez. Fue muchísimo tiempo, muy duro sobre todo para la familia de la víctima, que además he sido el único periodista, como tú sabes, Luis, en entrevistarlo y en acompañarlo durante todos estos años. Bueno, finalmente, después de 3 años y medio, hoy conocimos esa sentencia. Efectivamente, Pablo Lyle tendrá que pasar los próximos 5 años en la cárcel. Justo ahora hablaba con uno de sus abogados que me dice, bueno, luego viene la probatoria, pero claro, como él realmente va a quedar en una situación de ilegal en los Estados Unidos, pues es muy probable que no cumpla esa probatoria en los Estados Unidos
y que lo deporten a México. Así que seguramente, bueno, esa pesadilla se terminará muy rápida para él, ¿no? Y bueno, pues básicamente los argumentos de la jueza fueron los siguientes. Dijeron que sentían su arrepentimiento por primera vez en estos 3 años y medio. Yo creo que es el titular principal. Compañeros, Pablo Lael tuvo la oportunidad de pedir perdón a la familia de la víctima, dijo que lo sentía muchísimo. La jueza pues anotó ese arrepentimiento y dijo que aunque no tenía intención de matar, lamentablemente en un segundo actuó mal, que incluso tenía la oportunidad de darse la vuelta, de irse, y que por segunda ocasión fue a darle un golpe que según los forenses fue un golpe bastante determinante. Y básicamente lo que le dijo la jueza, dice, mire, usted, Pablo Lael, dentro de tan solo unos años, cuando cumpla la sentencia, va a tener la fortuna de rehacer su vida junto a su familia. Sin embargo, Juan Ricardo Hernández no. Así que básicamente, amparándose en que la ley debe ser justa para todos, pues le dio esa condena, una condena que es mínima. La fiscalía pedía entre 9 y 15 años y finalmente pues tendrá que pasar en la cárcel esos 5 años. Yo creo que esos 3 años que pasó arrestado en la casa han contado y por eso, bueno, pues a todos nos sorprendió tan poco tiempo, ¿no? Y que la jueza pues sea tan benevolente con el actor. Abogado, los abogados que están atendiendo a Pablo Lael, Alex, definitivamente no son los mismos con los que empezó a trabajar, ¿es correcto? Sí, sí, no, sí. Yo los conozco perfectamente. Uno de ellos es Bruce Lehr, con quien he hablado desde el primer día y son quienes lo han llevado hoy a escuchar esa sentencia. A mí me gustaría que nuestro experto legal nos hiciera favor de analizar poco a poco cuál es la posibilidad que tiene ahora Pablo Lael frente a él y qué opciones tiene de apelar, porque quiero utilizar la palabra apelar porque en México esto puede suceder todas las veces. Aún con una sentencia dictada, el abogado defensor y el acusado todavía pueden volver a apelar a esa decisión del juez. Yo no sé en Estados Unidos si esto puede hacerse. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que Pablo continuará en el penal en el que ya está recluido desde hace algunos meses esperando su sentencia? Y la tercera pregunta, Tony. Sí. ¿Es entonces el caso que estos 3 años de arresto domiciliario le cuenten sobre estos 5 que debe y a lo mejor solamente pase 2 en prisión realmente, o no es así? Bueno, la primera pregunta, le dieron 5 años de cárcel y claro está que le va a servir el arresto domiciliario que tuvo. Ya se espera que nada más en cárcel él espere 1 año, un poco más de 1 año y lo van a poner en libertad. Otra de las preguntas, ¿se puede apelar? No, una vez ya dada la sentencia de esta manera no se puede apelar. De todas maneras, en realidad, corrió con muchísima suerte, esta sentencia. Ya lo que le resta es muy poco. Lo único que sí es preocupante, lo que mencionó Alex, de que probablemente quede indocumentado en el país, tenga 8 años de libertad condicional, que es una probatoria que le dan a una persona. Esa probatoria de 8 años la tiene que cumplir aquí porque va a tener que ir a estar firmando de que él está aquí, de que se está portando bien, de que no está haciendo ningún crimen, porque cualquier crimen que cometa lo pueden meter a la cárcel y ahora sí las cosas van a cambiar completamente. Pero si él se regresa a México y no cumple con la probatoria aquí en Estados Unidos, que no sabemos si es indocumentado, no va a poder entrar a firmar. Entonces, una violación de probatoria, es muy grave aquí en Estados Unidos y también lleva cárcel. Por ese lado podría correr peligro o en realidad no volver a regresar a Estados Unidos. No sabemos qué va a hacer, pero ese es un problema que se tiene que arreglar, ¿eh? Yo lo que tengo entendido es que él va a cumplir con esa probatoria, es decir, ¿Sí? su intención es trabajar en los Estados Unidos, Okay. pero sí tengo entendido que el servicio de inmigraciones en cualquier momento, estando en libertad, lo puede regresar definitivamente para México. Entonces no creo que sea algo de forma voluntaria, sino que, oye, lo pueden echar porque definitivamente él no va a poder volver a trabajar en los Estados Unidos, ¿no?
Y eso Es que pasa, esto agrava por completo su situación, ¿no, Tony? claro, O claro. sea, imagínate, estamos hablando de que él ya ha mantenido durante 3 años un grillete que cuesta una cierta cantidad de dinero, un bufete de abogados que lo está defendiendo, sus gastos personales, que evidentemente tiene que desayunar, comer y cenar, pagar renta y ese tipo de cosas. Y ahora súmenle el tiempo La de restitución. que le falta, más salir y no poder trabajar. Dios mío, a este hombre sí No, ya le jodieron la vida. pero aquí hay algo, también probablemente vaya a haber restitución para la familia afectada, ahí también queda dinero pendiente, pero aquí va, Alex tiene un punto muy serio, muy importante. Le están diciendo y él dice, yo voy a cumplir mi probatoria aquí en Estados Unidos, voy a cumplir con todo lo que me dicen, pero corre el peligro de que migración lo vuelva deportable. Si le dan una deportación voluntaria, se tiene que salir. Si lo agarran y lo deportan, se va a salir. Al momento de sacarlo, aunque él quiera cumplir con la probatoria que tiene aquí en el país, no va a poder cumplirlo. Muchos de nuestros inmigrantes es lo que pasa cuando los deportan y tenían una probatoria aquí en el país, ya no la pudieron cumplir. Esto le puede pasar a él porque, como les digo, una probatoria muy común, tienen que ir a firmar cada mes, cada cierto tiempo, tienen que ir a firmar a la corte de que aquí están, de que se están portando bien, están supervisados. Al momento de que ya no hay todo eso, él pierde eso y viola la probatoria, eso también lleva a cárcel. Tenemos un montón de llamadas del público, Airán Flores, Maribel Garza, Carlos Jiménez, Maribel Reyes, Marlene Elizabeth Montejo, Claudia Monter, todos ellos, muchas gracias por estarnos haciendo el favor de acompañarnos desde Houston, ay, mi amiga Arabella del Toro, desde Minnesota, mira, tenemos a alguien desde San Juan de Puerto Rico, a alguien más desde Uruguay, tenemos a gente desde Nicaragua, Panamá, Ecuador, Lima, Perú. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y nos hacen una pregunta recurrente, que la verdad es que creo que sí, Alex, te vas a poder explayar. ¿Cómo se sentía el ambiente? Porque vimos a la esposa, que yo no sabía que todavía era su esposa, yo creí que ya no estaban juntos, de Pablo Lyle, atestiguar, vimos a Pablo destruido en llanto, vimos la cara y la expresión de la gente cuando dieron la sentencia, pero tú lo viviste allá adentro. Bueno, fíjense que fue pasaron muchas cosas, obviamente, dentro de la sala. Por ejemplo, acompañando a Pablo se encontraba su hermana, Silvia, que también por primera vez la escuchamos, dijo que se dirigió a la familia de la persona fallecida, de Juan Ricardo Hernández, y les dijo, oye, este sentimiento de dolor que traemos por dentro no es teatro. Nosotros todas las noches rezamos por todo lo que ustedes están sufriendo y han sufrido, nosotros también. Luego, como te digo, Pablo también lo vimos completamente destrozado, estuvo llorando prácticamente toda la gestión del juicio y por primera vez, como te decía, se refirió a la familia, al hijo de Juan Ricardo Hernández y a su futura esposa, y a la que iba a ser su futura esposa, y les dijo que sentían, que lamentaban muchísimo ese minuto en el que se equivocó y les cambió la vida a todos. Y luego, por otro lado, nos encontrábamos a Mercedes Arce, a la viuda de Juan Ricardo Hernández, que siempre ha sido bastante dura, que incluso pidió hoy que fuera sentenciado con la pena máxima Pablo Lyle. Sin embargo, también tuvo palabras de dolor, entendía también el sufrimiento de Pablo Lyle y de su familia. Y me decía, justo acabo de hablar hace unos minutos con Mercedes Arce, con la viuda, que acaba de decirme que justo al terminar la sesión se dirigió a ella el cuñado de Pablo Lyle y la mujer, la hermana creo, y le dieron la mano y le dijeron, sentimos muchísimo todo el dolor que te hemos causado. Así que yo creo que por primera vez las dos partes entendían el sufrimiento de la parte contraria. Fue bastante emotivo, fueron 3 años de mucho sufrimiento. Así que, bueno, básicamente eso es lo que vivimos, ¿no? Wow. Yo quisiera, Tony Flores, que usted nos dijera un poquito más específicamente cuáles son los riesgos que en este momento legalmente corre Pablo, porque a mí no me termina de quedar muy claro. En el escenario ideal, él debería entrar a la prisión, cumplir con el arresto que le ha dado el juez, pero, o sea, ¿qué sucede si en el medio
Migración decide deportarlo o no lo pueden deportar hasta que termine de pagar la pena o paga la pena, lo deportan y cómo después entonces cumple esta pena de 8 años de prisión, perdón, de libertad De libertad condicional que condicional. tiene que cumplir. O sea, esa parte no la entiendo bien. O sea, ¿cómo tendría que hacerlo? Claro, y aparte de eso, habías mencionado 100 horas de servicio comunitario, son Así es. 500, Ay, Dios. 500 horas de servicio comunitario. Todo esto es tiempo que cuando él termine su sentencia en la cárcel, una vez que esté libre, pensando que quede aquí en el país, tiene que cumplir con esos 8 años de libertad condicional de probatoria y también tiene que cumplir con las 500 horas de servicio comunitario. Si Emigración, que es una institución completamente diferente y no va a respetar que le hayan dado todo esto después de corte, ellos pueden entrar y si llegaran a decidir que él no puede trabajar en este, perdón, que él no puede trabajar en este país, que quedó indocumentado, que no podría trabajar en realidad, que lo tienen que deportar, entonces podrían pasar dos cosas. Uno, que le den una deportación voluntaria en donde le digan, ¿sabes qué? Arregla tus cositas, tienes 3, 6 meses, te tienes que salir del país y se tiene que salir. O de repente que lo arresten en su casa saliendo de la cárcel o donde lo puedan encontrar y lo deporten en ese momento. Entonces, eso ocasionaría que aunque él tuviera que cumplir con todo esto y les dijera, oye, espérame, no me saquen, yo tengo que cumplir con cosas que me puso la corte, a ellos no les va a importar. Ellos ya lo deportan y él tiene que cumplir esas cosas presente aquí en Estados Unidos, lo cual sería imposible. Entonces, en ese momento, él estaría rompiendo la ley, estaría faltando a la ley una vez más y rompiendo su probatoria, ya no cumpliéndola en el país, y eso causaría problemas legales que traen cárcel también. Entonces, espero yo que no le pase esto, porque en realidad, en mi opinión personal, pienso que fue un ataque de ira y no era su intención total matar a esta persona. Y fue un accidente completamente, lo hemos discutido por mucho tiempo ya, pero sucedió esto. Se le da esta oportunidad de una sentencia más baja, que es lo mejor que le pudo haber pasado en realidad, en lugar de que le hayan dado 20 años de cárcel, eso hubiera sido fatal. Ahorita solamente tiene que cumplir 1 año y medio, 1 año, 3 meses más o menos sale, pero todavía están esos problemas pendientes, Luis, porque si no cumple, entonces caería de nuevo en un problema legal muy grave. Alex, en México se habla muchísimo del estado emocional de Pablo y de la familia, pero también se dice que ya tienen una cierta estrategia profesional para poder de alguna manera juntar fondos y poderse capitalizar, porque evidentemente pues los gastos han sido terribles, ¿no? O sea, en México hablan de que Pablo debe haber gastado hasta el día de hoy más de $200,000 en su defensa. Pensarlo en pesos es una recontrafortuna. Y evidentemente para un señor que no está trabajando, que ya perdió cualquier posibilidad de ingreso, debe ser muy fuerte para la familia absorberlo. Entonces, sí hace lógica pensar que dentro de la logística que la familia esté planeando, sí sea real que Pablo quiere vender los derechos que está escribiendo, que ya los escribió según cuentan, para que se haga un documental e incluso quiere hacer un libro. ¿Tú sabes algo de esto? Mira, yo he hablado muchísimas veces con los abogados de Pablo Lai. En medio del juicio, efectivamente, son más de 3 abogados y son de los mejores de la ciudad de Miami. En medio de todo el juicio, yo sé que Ana Araujo, la esposa de Pablo, estuvo recaudando dinero en Sinaloa. De hecho, fue público. Ella dijo, oye, por favor, escríbanme a WhatsApp todos los fanáticos de Pablo, ahí estaré recogiendo. Se habló de muchísimas cosas, pero ahí estuvo en Sinaloa recaudando dinero. Lo que pase a partir de ahora en el futuro, eso únicamente lo saben ellos. Yo sé que en un futuro Pablo va a hablar, él quiere hablar. No sé de qué forma lo van a hacer, pero él tiene intención de hablar con todos los medios de comunicación. Y te cuento algo, Luis. Hace unos minutos cuando hablé con Mercedes Arce, que fue justo al finalizar el juicio, que me llamó ya en su casa más tranquila para desahogarse, me dijo que la policía esta tarde, hace 1 hora, tuve la deferencia de hablar con ella
y le explicó qué es lo que va a pasar ahora. Preguntabas antes dónde va a estar Pablo Lay a partir de este momento. No va a estar en la cárcel de Florida donde ha estado ahora, va a estar en una cárcel criminal al norte de Florida, seguramente en Jacksonville. Es una cárcel mucho más dura. La policía le dijo que lo que se va a encontrar ahora va a ser muchísimo más duro. Y luego va a venir la probatoria que te comentaba hace tan solo unos minutos, pero yo estoy con el abogado. Es el escenario más favorable que le ha tocado para Pablo Lyle. Creo que sí, el juez dijo que los abogados de Pablo Lyle podrían presentar una apelación y que tienen 30 días para presentar una apelación. Pero yo creo que no hay, bueno, no sé, yo tendría mucho miedo a la hora de presentar una apelación, pero como te digo, es el escenario más favorable para él. Así que bueno, creo que esto es una lección de vida muy importante que le ha venido para Pablo. Y ya, y lamentablemente yo pues lo siento, lo lamento mucho por la familia de la víctima, que conozco muy bien, comparto con ellos. En el caso de Mercedes Arce, ella está con pastillas psiquiátricas, ella perdió su trabajo, ella está, no ha vuelto prácticamente a rehacer su vida, está en la casa ahí viviendo con las cenizas de Juan Ricardo Hernández encima del mueble. Es una familia que lo ha pasado muy mal y bueno, yo creo que con lo que ha pasado hoy, pues todos van a pasar un poco de página y descansar un poquito más tranquilos, ¿no? Tony, por otro lado, ¿cómo es el traslado de un reo en los penales norteamericanos? Porque en México es un proceso muy sencillo y se puede lograr en menos de 24 horas. Lo suben a un automóvil blindado, que normalmente son unas camionetas cuadradas muy feas, grises, como con rejas. Los llevan esposados. Puede esperarlos a la salida alguien de sus conocidos, generalmente sus abogados, y los espera otra persona de su confianza en el otro lugar, o incluso puede seguir a la camioneta la gente de su confianza, que pueden ser en algún caso los abogados. Yo no sé cómo funciona en Estados Unidos y cuál es la diferencia entre los penales de los que nos está hablando Alex, porque no sé, pensar que es algo más duro, tal vez es más disciplina, más seguridad. ¿Qué es más duro? Bueno, hablando del transporte, aquí es un poco más diferente. Aquí lo que va a pasar es que lo van a trasladar una vez más en camión a donde estaba, si es que ya estaba en un lugar, y de ahí va a llegar 24, 48 horas, lo van a llevar en otro camión ahora a la prisión en donde va a estar, que ha de ser una prisión de un poco máxima seguridad, vamos a decir, porque ahí han de tener asesinos y todo eso, por lo que se comentó de que va a estar en una cárcel más dura. En esos lugares lo que pasa es que sí, hay más violencia, él se está rozando con gente pues muy mala, gente que ha cometido crímenes muy graves, y eso es lo peor que va a pasar con él, estar en un lugar así, ¿verdad? Por todo un año y medio que le pase. Ahora, como mencionaba Alex, es muy importante que si les dieron una oportunidad de una apelación, no lo hagan. Al hacerlo podrían empeorar las cosas. Quizás lo que quieran apelar sea lo de los 8 años de libertad condicional, no sabemos, pero ahorita como está, yo pienso que va a cruzar por un infierno, sí, pero no mucho tiempo como se tenía previsto en realidad. Alex, y por otro lado, evidentemente, al estar tan cerca de la situación, habrás percibido el estado de ánimo y lo que sucedió con las familias cuando terminó la corte y cuando todo el mundo se fue. Se llevaron a Pablo y luego. Bueno, las imágenes más emotivas fueron cuando Pablo se lo llevó la policía, ahí se quedó toda la familia en primera fila del estrado, se quedó toda la familia de Pablo diciéndole muchísima fuerza, Pablo, muchísima fuerza, lo aplaudieron, le dieron todas las fuerzas del mundo, Pablo se dirigió para ellos, les dijo los quiero, momentos bastante complicados, y luego fue cuando llegó ese momento que es cuando te digo que la familia de Pablo se acercó a la familia de la víctima y por primera vez le mostraron una muestra de condolencia, porque hasta este momento, hasta el día de hoy, que entiendo que también eso es estrategia del abogado, la familia de Pablo Lyle nunca dieron ningún atisbo de que efectivamente tenían algo de responsabilidad y de que lamentaban lo que había ocurrido, ¿no? Así que fue todo bastante triste. ¿Qué les puedo decir? Yo fui la persona que consiguió las imágenes de la gasolinera, que fueron claves, donde efectivamente, bueno, pues se ve como Pablo le da un golpe a una persona que le recriminaba una mala maniobra de tráfico. El problema no fue ese. Yo creo que el problema siempre fue que Pablo, luego de golpear a este señor, se dio la fuga.
y se fue. También hice una entrevista a la viuda de este señor que me comentaba que efectivamente ese hombre, el que se bajó a recriminarle a Pablo de forma agresiva, se bajó desde su carro, había prácticamente, tenía un percance en un supermercado, o sea que iba bastante cargado ya emocionalmente. Además tenía un problema en las rodillas, que eso fue algo bastante contundente en el juicio, y que bueno, que se descubrió gracias a esa entrevista que yo le hice a la viuda. Pero bueno, pero al final, oye, todo esto, pues al final sí, hizo bueno, que este hombre tuviese una actitud agresiva a la hora de ir contra Pablo, pero no ha sido determinante. Yo creo que Pablo lo hizo mal, sobre todo al irse, al dejarlo abandonado, y él pretendía agarrar un vuelo a México y menos mal que lo atraparon, ¿no? Enhorabuena por la posibilidad que tuvo tu video de haber entonces sido parte del juicio, porque me calculo que ese tipo de cosas son evidencias que se pueden utilizar. Claro, claro. Efectivamente, o sea, bueno, ahí lo dice el abogado, pero efectivamente yo las agarré, tuve la enorme suerte de agarrarlas de una gasolinera. Obviamente, eso es una evidencia que cuando se publicó en televisión, porque todavía no sabía nadie, había como 4 cámaras de vigilancia, están todas apagadas, menos con la que yo di. Y fíjense que cuando yo di con las imágenes todavía el juzgado no las tenía, y al verla en televisión fue cuando me mandaron a la policía y pudieron ver que todo había sido registrado, ¿no? Wow. Ahora, por otro lado, le preguntaríamos a nuestro experto en legalidad, al señor Tony Flores, ¿a qué tiene derecho Pablo a partir de este momento? Porque evidentemente calculo que ahora las reglas cambiaron. Totalmente, los derechos son súper limitados, o sea, tiene sus visitas familiares, tiene las visitas de sus abogados todavía, pero más derechos fuera de eso no hay en este tipo de instituciones, a menos que vieran el buen comportamiento que se habló al principio, ¿verdad?, del programa. Si tuviera un buen comportamiento, quizás eso ayudaría en su sentencia, pero en realidad derechos que pueda tener de hacer otras cosas, no. Tenemos muchísimas llamadas del público. Alex, tienes muchos fans. Yesenia, Verónica, Matías, Rosa, te mandan muchos saludos desde Wisconsin, ay, mira, nos están viendo en Londres, en Inglaterra. Después, abogado, también nos hablan muchísimo la gente. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias, Meli, muchas gracias, Lourdes, muchas gracias, Marcelia. Y dice, pero realmente Pablo no lo mató. La familia de la víctima lo desconectó. Pues eso podría haber sido un agravante o no, No, señor Tony Flores, pero creo que eso ya es irrelevante. Bueno, no lo sé, lo escucho. la Bueno, jueza... No, dígale, sí. solo una cosa, juez, porque justo cuando leyó el resultado de la sentencia, la jueza lo dijo, que el forense había dicho que el puñetazo que le dio a Pablo Laila a Juan Ricardo Hernández fue muy duro y además fue contundente en la muerte. Lo tiró al suelo a Juan Ricardo Hernández, lo dejó inconsciente, y efectivamente al par de días, cuando vieron que ya no se podía hacer absolutamente nada con un ser viviente, que era Juan Ricardo Hernández en ese momento, pero que no tenía conciencia alguna, pues básicamente la familia tuvo que tomar la decisión de desconectarlo, efectivamente. Es que el Nos golpe iba a fue decir, fatal. abogado. Sí, el golpe fue fatal, completamente fatal. Lo que pasa es que, claro, una vez que se lo llevó la ambulancia, se lo llevan los médicos al hospital, la familia no va a perder las esperanzas y van a conectarlo para ver si pueden hacer algo. Pero como dijo Alex, sí se dijo que el golpe había sido fatal. Eso ya no cuenta que la gente, que su propia familia lo haya desconectado, porque ya en la ley ya lo habían declarado como un golpe fatal. Ahora, haberse ido de la escena sí contribuyó mucho en los cargos, ¿verdad? En todo lo que pasó, en el arresto, pero de todas maneras iba a tener el mismo final, se haya ido o no se haya ido, porque falleció una persona por ese hecho. Tony, fíjese usted que en México decimos con mucha frecuencia que la cárcel es el hotel más caro de nuestro país, porque en este país con dinero se pueden tener muchísimas canonjías allá adentro. Esto no quiere decir que se convierta en un hotel de 5 estrellas, ni que yo esté haciendo mofa de la justicia de mi país, pero las cosas son como son. En Estados Unidos se pueden obtener ventajas
con dinero estando dentro de un penal? Es decir, ¿puedes tener una estancia un poco más llevadera o depende al 100% de tu comportamiento, del trabajo que te otorguen y de las labores que tengas que hacer para que te lo tomen en cuenta? O cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Es más lo que dijiste al final, Luis, porque aquí el dinero que tenga una persona, el poder que tenga una persona, no le da ese tipo de derechos. Se habla de cierta corrupción, ¿verdad? Y probablemente pudiera existir, pero nunca nos hemos dado cuenta de algo así. En cambio, vemos que todos son tratados igual, son tratados de una manera muy estricta, muy dura. En cambio, lo que hablamos aquí de beneficios sería que lo dejaran trabajar en la cocina, que lo dejaran trabajar en lavando las sábanas y los uniformes, que lo dejaran limpiando los pasillos. Eso sería algo que le pudiera ayudar a él. Inclusive hay programas en estas cárceles que le pagan a la persona por hacer esto. No es un salario favorable, ¿verdad? Es centavos quizás, pero eso sería algo que lo favorecería a él para no estar en los lugares donde todos los demás se juntan, y ahí sí hay separatismo. Vamos a decir que hay diferentes grupos en donde se tienen que estar cuidando de que no vaya un grupo a que le caiga mal Pablo Lyle a cierto grupo y lo quieran atacar y lo tengan que proteger. Entonces, va a pasar por un infierno, eso sí, pero de que puede pasarlo bien en lo que cabe, de no tener problemas, también es muy posible. Alex, ¿tú en algún momento escuchaste, en México se rumoró que Pablo estaba estudiando dentro de su prisión, que había decidido empezar a estudiar leyes por su propia voluntad y que había tenido el apoyo gubernamental para poder hacerlo? ¿Esto es verdad? Yo no he escuchado nunca nada de eso. De hecho, él estuvo muy poquito tiempo en la cárcel. Él estuvo en arresto domiciliario en su casa y también estuvo muy poco tiempo. Lo cierto es que le permitieron, él solicitó el tener el privilegio de poder salir a trabajar, y de hecho yo lo veía. O sea, yo veía cómo estuvo trabajando ya por último en una especie como de garaje donde había muchas motocicletas. Lo veía en el parque disfrutando de sus niños, así que yo nunca escuché nada de eso, pero sí que hay un detalle. Justo ahora la policía, cuando habló con Mercedes Arce, con la viuda de ese señor que falleció, la policía le dijo o sea, Mercedes me comentaba hace unos minutos que parece como que está enfermo Pablo porque está tomando una serie de medicación, pero que no sabe precisamente de dónde viene. Se llegó a publicar por ahí bueno, que él estaba en depresión, se llegó a publicar incluso en México que había intentado suicidarse o que tenía una camiseta de fuerza. Yo esa información no la tengo, pero bueno, me imagino que podrá estar tomando también medicina por la ansiedad, porque será bastante complicado. Y cómo va a estar en la cárcel también dependerá de la cárcel que soliciten los abogados de Pablo Lyle, que podrán solicitar una cárcel u otra, y también del régimen en el que él esté, ¿no? Si va a estar medicado o no, seguramente estará en el área de enfermería, pero bueno, por lo normal, seguramente tenga posibilidades aquí en Estados Unidos de poder trabajar dentro de la cárcel y por supuesto también de poder estudiar, ¿no? Así que seguro que él va a aprovechar muy bien el tiempo. Su familia se va a regresar a México, Alex, y por supuesto estamos dando por sentados que él continúa en una relación con su mujer. O sea, no hay la separación de la que se habló en algún momento. Bueno, la propia Ana, en una entrevista, Ana Araujo, su esposa, en una entrevista nos dijo a todos los periodistas de México que estaba separada de Pablo Lyle. Luego, de pronto, ahora, esta última parte del juicio, ahora parece como que están de nuevo juntos. Yo creo, de hecho, se había dicho que ella también tenía un romance por ahí con un jugador de fútbol, que sé que eso ya no se terminó por dar. Lo sé de primera fuente. Lo que yo creo, y esto es una opinión puramente personal, creo que a Pablo Lyle le venía muy bien mostrar unidad familiar de cara al juicio, mostrarse como un gran padre, como un buen esposo, como una persona que no tiene ningún tipo de antecedente de agresividad, y eso yo creo que es lo que trataron de mostrar. Ahora, si Ana... Por supuesto, Ana se va a regresar para México, porque de hecho yo le hice un paparazzi hace 3 días en el aeropuerto de Miami, es decir, que vino expresamente para el juicio. Si Ana va a esperarlo durante estos años y si van a continuar esa relación, no lo sé. Yo tengo mis dudas, pero obviamente eso solo lo van a saber ellos, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, Tony? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Cuál es lo conducente? Cumplir con la sentencia y salir con la frente en alto, ¿verdad?
pero una vez más, pensando muy bien en lo que sigue de su vida en cuestiones de legales aquí en el país de Estados Unidos, que son esa probatoria y ese servicio comunitario. O sea, eso va a tener que ser un enfoque primario para él en cuanto salga de la cárcel, porque si no, entonces va a tener problemas aquí y va a resultar que si llegara a ser deportado, pues si él llegara a poner un pie aquí en Estados Unidos después de haber violado una probatoria, va a la cárcel completamente, una vez más. Lo cual Luis, implica, perdón. no, te iba a decir, digo, mira, justo hoy en Siéntese quien pueda, en el programa nuestro de Unimás, de aquí de Estados Unidos, justo hoy estábamos viendo el caso de grandes artistas que estando ahí en medio de las cenizas han salido adelante y han conseguido superar su situación, su pasado. Yo creo que él realmente va a estar muy poco tiempo en la cárcel y en lo que debe estar enfocado es en cómo regresar a los medios de comunicación y teniendo o a la actuación y teniendo el equipo de relaciones públicas adecuado. Nosotros hemos visto casos tremendos, como por ejemplo el caso de Gloria Trevi, que fue absuelta pero que estuvo en la cárcel. Estaba justo ahora, fue acusado, ¿cómo se llama? Eleazar Gómez, que fue acusado ahí en México de violencia familiar, que estuvo en la cárcel y sin embargo ahora está encantador en las entrevistas, regresando a la actuación con un nuevo proyecto de televisión. Es decir, que al final las consecuencias para él, esto va a ser una historia que incluso lo puede poner ahora en un nivel mucho más superior y todo depende de cómo se vaya a manejar, ¿no? Totalmente, y una pequeña reseña en esto, ¿verdad? Totalmente, tienes razón. Y eso sería fantástico y ojalá y que eso haga. Pero si le llegaran a quitar sus documentos aquí en el país, aquí en Estados Unidos, no podría ejercer ni tan siquiera lo que me estás mencionando, porque si lo hiciera aquí en Estados Unidos sin permiso, entonces se echaría más problemas. Pero claro, en México podría y en otros países podría hacer lo que él quisiera y tendría un éxito tremendo también. Pues estamos casi llegando al final y les estoy profundamente agradecido tanto a Alex Rodríguez como a nuestro experto legal Tony Flores por habernos hecho el favor de acompañarnos hoy en Magañísimo. Y vamos a hacer una última ronda de conclusiones. Yo lo único que podría decirles es que lamento profundamente la situación por la que está pasando Pablo y toda su familia, porque la cárcel es como el cáncer. No solamente se enferma al que le da la enfermedad, le toca a toda la familia. Y estoy seguro que la deben estar pasando terrible y que les esperan algunos años más todavía, porque como se ven las cosas, Pablo va a tener que vivir en Estados Unidos por lo menos otros 10 años en estas condiciones. Y esto es triste, es grave, es muy lamentable y no cabe duda que tenemos definitivamente que cuidar nuestros actos y cuidar nuestras reacciones y protegernos de que la ira no nos lleve a momentos lamentables. Lo digo, por ejemplo, por gente como Alfredo Adame, que lleva al hilo 5 pleitos en la calle y todavía tiene ganas de seguir echando más chingadazos, ¿no? Entonces, de verdad, hay que tener mucha precaución y sobre todo no perder de vista que en un instante nos puede cambiar la vida. Su conclusión, nuestro experto Tony Flores. Lo que acabas de decir es exactamente un consejo importantísimo para todos. Guardar la calma. Acordémonos que en este país, principalmente en Estados Unidos, perder la calma nos puede cambiar la vida en un instante, como lo dijiste. Ahorita que el crimen está a la alza y que pues a flor de piel está el sentimiento del enojo, mejor respirar profundo, no hacer nada que nos lleve a un problema tan grave como lo que pasó Pablo y quedar tranquilos mejor en todo esto. Alex. Y que aquí hay muchas víctimas, por eso tenemos que controlarnos en la carretera. Por un lado está, por supuesto, la esposa de Pablo, los hijos que durante los próximos años no van a poder compartir con Pablo. Pablo no los verá crecer. Y tampoco nos olvidemos de la familia de la víctima. Esto para ellos son muy pocos años lo que le ha caído a Pablo. Lo dijo la jueza hace tan solo unos minutos que ella sabe que por muchos años que le den de condena a Pablo, esto no es algo de lo que vayan a reponerse nunca. Entonces, bueno, pues esto ha sido un caso que a todos nos tiene que servir de ejemplo, que nadie ha ganado, que todo el mundo ha perdido y que por lo tanto tenemos que dejar ese ego, esas ganas de venganza y todo esto en la carretera porque obviamente no nos lleva a nada bueno, ¿no?
De verdad, muy agradecido, profundamente agradecido de que nos hayan dado un rato de su noche de viernes para poder platicar con nuestro auditorio. Mi nombre es Luis Magaña, esto fue Magañísimo y espero que tengan una noche espectacular. Hasta la próxima, muchas gracias Tony Flores y de nuevo muchas gracias Alex Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.